Lo que habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de las inversiones del Ministerio de Obras Públicas, el financiamiento y también las proyecciones para este año. Y también vamos a conocer más detalles acerca de aquellas obras, muchas de ellas emblemáticas que están en este proceso y en lo que hace también al desarrollo. Estamos ya en línea con el señor Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC. Señor Carlino, ¿cómo está? Buen día, Edgar. Buen día a la teleaudiencia. Y muy bien. Señor Carlino, damos seguimiento constantemente a las obras que se vienen desarrollando. Es más, el equipo económico lo había anunciado desde hace un tiempo en las últimas reuniones que esto serviría como eje dinamizador de la economía. Y quisiéramos saber cómo estamos actualmente en lo que hace a la ejecución, en lo que hace al desembolso y también al avance de las obras en líneas generales. Bueno, el año pasado fue un año bastante movido, digamos, para nuestro ministerio. Hemos ejecutado prácticamente todo lo que pudimos en términos de financiamiento. La ejecución en términos de gasto público quizás fue un poco más grande porque quedaron algunas deudas pendientes para pagar que no entró como ejecución, pero sin embargo las obras están hechas. Y para este año tenemos lo mismo, ¿cierto? Ahora, nosotros siempre estamos, como se dice, jugando con dos variables al mismo tiempo. Por un lado, la necesidad de que el gasto público dinamice la economía, especialmente con el gasto de capital, que es lo que nosotros manejamos. Pero por otro lado, también tenemos que considerar la capacidad de financiamiento de ese gasto público, porque sabemos que hoy las recaudaciones tributarias están muy bajas por la situación, digamos, también de la economía. Los ingresos tributarios se han reducido, digamos, en los últimos años y por lo tanto no podemos financiar todo lo que quisiéramos. Y lo que estamos financiando lo estamos haciendo con endeudamiento, ¿verdad? Y eso también tiene un límite, por lo tanto hay que ser también cuidadoso en ambos sentidos, ¿verdad? Por un lado, elegir, digamos, el gasto de mejor calidad, el gasto que va a quedar en la economía luego como un activo, que son los gastos de capital, y por otro lado, buscar un financiamiento que sea, digamos, sostenible en el tiempo en términos de tasas de interés, de plazos, porque no podemos financiar con ingresos corrientes, ¿verdad? Entonces, este año viene un año relativamente, digamos, no quiero decir difícil ni complicado, sino también un año donde hay que saber elegir, digamos, esa combinación adecuada de gasto y financiamiento, ¿verdad? Pero nuestro presupuesto está bastante, digamos, holgado en ese sentido. Tenemos muchos proyectos que están en ejecución y eso lo vamos a seguir manteniendo. Señor Carlino, de hecho el escenario es bastante complejo y hablamos de este proceso de recuperación. Sabemos que muchos de los fondos fueron destinados principalmente a la situación de emergencia que se daba como consecuencia del COVID. Muchos rubros quedaron, digamos, por el camino en atención también a la situación. Sabemos estas medidas que también requerían unas medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, pero en el caso de las obras en particular, estas obras cuando se desarrollan, digamos, no cuentan con un fondo que tenga de cierta forma un blindaje que permita, digamos, el desembolso gradual conforme también avancen las obras, o esto necesariamente tiene que ir reestructurándose cuando hablamos de los fondos principalmente y conforme a la situación van, digamos, realizando el desembolso. ¿Cómo se maneja esto administrativamente? Bueno, una parte importante de los gastos de inversión que nosotros llevamos a cabo tiene financiamiento asegurado a través de las multilaterales, llámese BID, Banco Mundial, Complata, CAF, JICA, etcétera. Pero otra parte está financiado por lo que nosotros también llamamos, así como en términos coloquiales, fondos locales. Los fondos locales, sin embargo, no son, digamos, automáticos su obtención. Ahí figuran los bonos que se colocan anualmente, los créditos programáticos, algunos recursos que vienen del FONACIDE, de FOSEN, etcétera. Y estos fondos locales son los que muchas veces hay que saber si lo vamos a pedir o no. Los gastos de inversión ya están prácticamente en la mesa por el hecho de que son contratos de obras que ya vienen de años anteriores, por lo tanto las empresas constructoras
construyen las rutas, los puentes, etcétera, porque si no lo hacen, nosotros le vamos a cobrar multas, por ejemplo, ¿verdad? Pero por otro lado, cada año también tenemos que elegir cuánto de endeudamiento de este tipo vamos a conseguir o vamos a buscar para financiar este tipo de obras. Por lo tanto, hay una parte importante de los proyectos de inversión que ya nosotros llevamos a cabo que tienen financiamiento asegurado, pero hay otra parte donde hay que encontrar, digamos, una especie de equilibrio entre lo que se puede uno endeudar para financiar eso y lo que necesariamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que pagar, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, de que tenemos también encima la ley de responsabilidad fiscal, donde tenemos unos límites para el déficit fiscal, que también muy acertadamente el fisco lleva adelante, ¿verdad?, su consecución, por el hecho de que salir de eso, de esos parámetros, nos va a llevar a situaciones posibles de desequilibrio, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que manejar las dos cosas. Por un lado, un gasto, un gasto público, especialmente en inversión pública, que sea genuino, que sea, digamos, de calidad, y por otro lado, un endeudamiento que sea sostenible también en el tiempo, ¿verdad? Por eso es que no siempre pareciera ser que el gasto, puro gasto, 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 nos va a sacar, digamos, de esta situación también de relativo estancamiento que está, en el que está la economía, ¿verdad? Por culpa de la pandemia. O sea, hay que manejar las dos variables y los dos frentes. ¿Se maneja un porcentaje de lo que podría significar hoy en estas inversiones los fondos locales para tener una idea de lo que significa también y de lo que, digamos, depende hoy día de esto en materia de financiamiento? Sí, casi 40% de las inversiones que nosotros llevamos adelante se financian con fondos locales, ¿verdad? Y un 60 a 65% con multilaterales, que son, digamos, proyectos con financiamiento ya cerrado y atado. Ahora, para este año, si hablamos de un monto global, esto, digamos, necesariamente va a tener que ser nuevamente estudiado por las condiciones en las que nos encontramos y vamos a tener que recurrir nuevamente a préstamos o esto se va a manejar solamente ya con lo que ya se venía, digamos, ejecutando, con lo que ya se contaba en fondos. En realidad, todo tiene ya un financiamiento asegurado, entre comillas, en el presupuesto, ¿verdad? El tema nomás es que tomamos o no tomamos los recursos. Este año el Ministerio de Obras Públicas tenía inicialmente en el presupuesto una asignación de unos 300 millones de dólares de un crédito programático, que son los que mencioné hace rato, como fondos locales caracterizados. Esos 300 millones hay que ir a solicitar, digamos, a una entidad financiera que hoy día, digamos, disponemos, una entidad financiera multilateral, disponemos la posibilidad de hacerlo ahora. Claro, tiene que pasar por el Congreso para su aprobación porque así dice nuestras leyes, toda la Constitución. Tenemos asegurado ese financiamiento. El tema es qué tanto de esos 300 vamos a tomar para que este año el déficit cierre dentro de los parámetros normales, ¿verdad? El año pasado el déficit estaba previsto que cierre en 4%, cerramos en 3,6%, este año tenemos previsto cerrar en 3% y vamos a ir, digamos, midiendo probablemente con el Ministerio de Hacienda por el camino cómo está el déficit y cuánto es lo que podemos ir a tomar de esos recursos, ¿verdad? Porque, como ya mencioné antes, el déficit fiscal es una variable importante para la economía, para futuras demandas de crédito, sean de créditos comerciales, bonos. En nuestras colocaciones de bonos nosotros obtenemos tasas de países con grado de inversión, no siendo nosotros grado de inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos parámetros e indicadores de estabilidad macroeconómica bastante buenas que nos hacen conseguir esos precios, digamos, en el endeudamiento. Entonces, tenemos que ir mirando cómo va avanzando el año, la economía, el sector real también, y con eso tomar las decisiones de en qué momento también tomar estos créditos. Ahora, cuando se habla de este tipo de inversión, ¿se habla también del costo de mantenimiento o solamente de construcción? Nosotros tenemos una regla, digamos, para considerar costo de mantenimiento, puro mantenimiento, que no sé, por usar una expresión medio coloquial, diríamos bacheo de la ruta, o también puede ser una reconstrucción, ¿verdad? Hay unos proyectos que se llaman proyectos CREMA, costo de reconstrucción y mantenimiento para casos en que las rutas ya están súper, digamos, deterioradas y prácticamente hay que cambiar desde la base estructural, ¿verdad?
En esos casos se considera que el gasto que se está llevando a cabo es de inversión, ¿verdad? El nivel 500 sería en nuestro caso, ¿no? En otros casos simplemente compramos combustible, eh, los asfaltos, materias primas diversas, digamos, y hacemos los bacheos y los mantenimientos. Eso entra dentro de gastos corrientes. Hacía esta consulta, Carlino, porque siempre hablamos de las obras que, si bien son muy importantes, no menos importantes que se mantengan, porque generalmente cuando, digamos, con el tiempo se da el deterioro de las mismas, sale mucho más caro volver nuevamente a realizar todo el trabajo. Entonces, por eso siempre nos preguntamos si en realidad ya se contempla el mantenimiento y a cuánto tiempo, si esto está contemplado o si finalmente, digamos, el compromiso del MOPC es solamente ejecutar estas obras y bueno, ya luego se ve cómo financiar esto o si ya queda en manos del sector privado, ¿no? Sí, hay proyectos que son de puramente construcción, se termina la construcción, se entrega, entre comillas, la llave de la obra al Ministerio de Obras Públicas y termina el contrato con la constructora. Pero la mayoría de los contratos que últimamente estamos llevando adelante son proyectos tipo crema, ¿verdad? Reconstrucción y mantenimiento, caso de por un cierto tiempo, generalmente sí, entre 5 y 10 años, ¿verdad? Caso de la ruta Traschaco, lleva un periodo de tiempo de mantenimiento también. La malla sur, que nosotros llamamos, ¿verdad? La reconstrucción de la ruta 1 desde Quindío hasta Encarnación, y otros proyectos, la ruta esta de Paraguarí a Villarrica, por ejemplo. Son obras donde por un tiempo la empresa se compromete a seguir manteniendo. Nosotros tenemos una situación, ¿verdad? Que en Paraguay nuestras rutas no son, digamos, mantenidas adecuadamente. Hay que ser sincero. ¿Por qué? Porque los recursos también son escasos. Los costos de las tasas de peaje, ¿verdad? No, no me preguntaste, ¿verdad? Pero lo menciono, ¿verdad? Son muy bajos, ¿verdad? Los costos de los peajes para nosotros no cubren ni el 20% de lo que podría ser el costo de mantenimiento de una obra, ¿verdad? De una obra de ruta, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces también decimos que hay rutas que no están, digamos, en buenas condiciones precisamente por eso, ¿verdad? Porque mantener las pinturas, ¿verdad? Mantener estos que se llaman ojos de gato, cerrar, digamos, pequeños baches que al aparecer al comienzo son fáciles, digamos, de cubrir, pero luego son más complicados. No lo hacemos muchas veces por falta de recursos, ¿verdad? Y ahí viene digamos, elección que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos alzar, digamos, el costo de las tarifas de peajes para que las rutas estén en mejor calidad y la gente, como las empresas, a través utilizando, digamos, para transporte de carga, ¿verdad? Puedan también disfrutar de un camino, de una ruta, digamos, en buen estado, ¿verdad? Eso tiene un costo, ¿verdad? Normalmente se dice que una ruta máximo a los 15 años hay que ser reconstruido completamente, ¿verdad? Y nosotros en realidad le damos un poquitito más de tiempo, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado también el uso que le damos, ni siquiera no por sobrepeso de los camiones, sino por la cantidad de camiones que circulan. Por ejemplo, ahora nosotros somos un país donde hay mucho movimiento de carga pesada, también lleva a un deterioro mucho más rápido de lo que normalmente podría ser, ¿no es cierto? En ese sentido, necesitamos, digamos, gastar más en mantener estas rutas, pero también, por otro lado, necesitamos tener una fuente de recaudación para financiar esos gastos, ¿verdad? Esas obras. Señor Carlino, hablaba de un respaldo importante de 300 millones de dólares en caso de necesitarse en tiempo en donde sabemos se van a realizar las gestiones. Pero hay una cuestión política también en medio de todo esto y es por eso que hablamos siempre de la aprobación que es necesaria para la ejecución de esto. ¿Algunas obras pueden estar comprometidas a esta aprobación o hoy en día se puede decir que todas estas obras, digamos, cuentan ya con el respaldo o con los fondos y estos fondos lo administra el MOPC? Bueno, y estas obras dependen de estos 300 millones, ¿verdad? Muchas veces cuando pagamos bien en tiempo y forma, las obras se apresuran, ¿verdad? Y cuando estamos un poco atrasados, las obras se ralentizan. Para tener una idea, actualmente todas nuestras obras tienen una especie de sobreavance de casi de 30%, ¿verdad? Porque en el pasado cercano hemos estado pagando en tiempo y forma, entonces las empresas, como se dice vulgarmente, se ponen las pilas
y buscan recursos incluso por su cuenta y avanzan más de lo que están en los calendarios, ¿verdad? En ese sentido, tenemos muchas empresas que hoy día son súper responsables, ¿verdad? En nuestro caso, hasta el día de hoy, nosotros ningún contrato que hemos firmado la hemos, digamos, roto porque la empresa no está haciendo en tiempo y forma las obras, ¿verdad? Quizá hemos rescindido contratos con empresas, pero que vienen del pasado, administración anterior, ¿verdad? Pero en el caso nuestro no tuvimos todavía hasta el día de hoy esos problemas, ¿verdad? Señor, Entonces, el financiamiento de obras está asegurado con esos fondos, con ese crédito programático que mencioné, ¿verdad? Ahora, muchas veces hay que explicar bien eso, que eso no es un endeudamiento, entre comillas, nuevo, ¿verdad? Es efectivamente financiamiento nuevo, pero no es algo que no viene ya precisamente aprobado ya en parte por el Congreso mismo a través de la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Claro, la ley dice que estos préstamos luego tienen que ser enviados al Congreso, ¿verdad? Y dependemos también de eso, ¿verdad? Pero en realidad son los préstamos o son los financiamientos que necesitamos para financiar gastos que ya están comprometidos de antemano en el presupuesto y que son contratos antiguos, ¿verdad? que es Para este bastante claro, año, es decir, el monto global ya fue aprobado tiempo atrás y el financiamiento es lo que normalmente debe ser estudiado conforme al avance de las obras y esto se va desembolsando conforme la aprobación del Congreso. así mismo es. Ahora, Y sorprende. para este año, si hablamos de un monto global, ¿de cuánto hablaríamos de lo que todavía está pendiente de aprobación? Al menos si se puede tener ese dato, o si le sumamos ya también aquellas obras que necesitan de un financiamiento. Bueno, en el presupuesto tenemos una autorización de gastos en obra de infraestructura por cerca de 800 millones de dólares. En el plan financiero, que es como una especie de presupuesto más realista que maneja el Ministerio de Hacienda y que nos aprueba, ahora mismo tenemos aprobado ese monto menos 390, ¿verdad? Hay un recorte de 390 que es lo que se puso, digamos, en la fórmula para cerrar un déficit fiscal para este año de 3%, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a nosotros nos restan tanto? Porque primero no tenemos todavía firmado, digamos, aprobado estos 300 millones de dólares del préstamo programático. Y por otro lado, hay otros gastos que se tienen que seguir haciendo en el gobierno para la salud pública, que sabemos también no son solamente importantes, sino también son urgentes, ¿verdad? Entonces, estamos, digamos, en una situación donde se puede manejar esta situación, valga la redundancia, pero que tenemos que ir trabajando mes a mes con los proyectos para ver cómo cerrar el año, ¿verdad? Señor Carlino, muchísimas gracias por la entrevista. Agradecemos siempre la predisposición que tiene para darnos detalles sobre los montos, la ejecución y las proyecciones. Sabemos que algo muy importante y más aún en esta situación en donde se espera mucho de esta cartera de Estado por lo que significa también y el impacto que esto pueda tener principalmente en las zonas en donde se desarrollan estas obras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar, y siempre a las órdenes.